Hechos de los Apóstoles capítulo 28, verso 1 al 10. Pablo en la isla de Malta. Estando ya a salvo supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Espero que estén todos muy bien. Vamos a comenzar con una nueva clase de escuela dominical. En esta ocasión seguimos como el resto de las clases, ¿no? Siguiendo con este estudio del libro de los Hechos, aprendiendo un poquito más del libro de los Hechos, de la palabra del Señor. Así que les invito, antes de seguir con la clase, vamos a orar al Señor. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque podemos estar nuevamente reunidos a través de esta clase virtual. Señor, bendice a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos prestar atención, para que podamos entender, Señor, el mensaje, Señor, lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Señor, te damos las gracias como siempre, lo hacemos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Hoy vamos a seguir viendo un poquito más acerca de Pablo, ¿no? Ya vamos llegando casi al final de lo que es este libro. Y como veíamos la semana pasada, que nos compartía la clase Manuel, bueno, vimos un poquito de Pablo ante Agripa, ¿no? En el cual termina, mejor dicho, comenzaría nuestra clase ya cuando Pablo es mandado a Roma con otras personas, pero vemos, como hemos visto en el video, vemos que no fue fácil esa travesía, ¿no? Ese viaje, ya que por distintos motivos, en este caso un gran naufragio, mejor dicho, que sufrió, vemos que luego de eso como que van pasando muchas cosas en los cuales podemos ver y sacar algunos puntos importantes, ¿no? de esta historia. Como vemos, bueno, a Pablo lo mandan, lo suben a un barco con otras personas también que iban hacia el mismo lugar, y vemos que bueno, en el trayecto ahí sufren esta tormenta, tempestad, nos dice la palabra del Señor, ¿no? Y que, bueno, y llega un momento en que es tanta la tormenta que muchos comienzan a dudar, comienzan a tener miedo,
Imagínense al viento, al frío, la lluvia, el no saber si van a poder llegar eh, eh, a destino, ¿no? Y todas esas cosas. Y vemos siempre al apóstol Pablo eh, centrado, ¿no? Como, digamos, como firme en sus convicciones, en su fe, eh, y, y, vemos animándolo al resto, ¿no? No bajen los brazos, a que no se rindan, a seguir siempre adelante, ¿no? Y bueno, hasta que en un momento, eh, imagínense, viajando prácticamente en una situación difícil, compleja, imagínense, no veían dónde estaban, por dónde iban, si faltaba mucho, bueno, hasta que llegan a un cierto lugar donde dice que la nave, o sea, el barco que los transportaba, queda encallado, ¿no? Y la misma tormenta, la misma fuerza de la tormenta, comienza a romper el barco, ¿no? Y, y, y ahí podemos ver que ya el Señor le había dicho a Pablo, ¿no? Que todas esas cosas iban a pasar. Y también, obviamente, que Pablo les dijo a todos los que estaban ahí en ese barco lo que iba a pasar, que iban a pasar por esta dificultad. Y muchos, digamos, que no le creyeron. Muchos incluso hasta dudaban, podríamos decir. Eh, y, y bueno, viendo lo que pasaba, tenía razón Pablo. Pasó, pero que también les dijo que iban a pasar esa dificultad, esas cosas malas, digamos, pero que el Señor iba a estar siempre con ellos, que era algo que tenían que digamos, soportar, atravesar y sortear, o sea, superar ese problema. Luego, siguiendo con el relato, podemos ver que todos se salvaron a pesar bueno, de esas condiciones, de esa importante tormenta, ¿no?, que había. Muchos se salvaron nadando, o sea, el que sabía nadar, nadó hasta la orilla de aquella isla. Eh, y otros, bueno, en cosas, no dice la palabra, en cosas que eran parte del barco, ¿no? Imagínense, imaginémonos, no sé, alguna tabla, algún pedazo del mismo barco, no sé, algo que flote, ¿no? Entonces, bueno, como podían, aquellos que sabían nadar, nadaban hasta la orilla, y otros también, obviamente, nadar si no sabían, o se agarraban a algún pedazo de madera y bueno, y flotaban así hasta poder salvarse. Y dice que se salvaron y pudieron llegar todos con bien. También podemos ver que los cuidaban, digamos, los centuriones que estaban allí a cargo de esos presos. En un momento también temieron de que se escapasen, porque si se escapaban, mataban a ellos. Ellos no podían permitir que esas personas se escapen. Entonces, como que tuvieron también temor, pero también eso no ocurrió. No ocurrió, todos los que naufragaron, que tuvieron ese accidente, fueron y estaban todos allí en la isla. Y ahí se enteran, ¿no? Ya entrando en lo que es el capítulo 28, en la última porción que leíamos del versículo 1, capítulo 28 del versículo 1 al 10, que ahí ya nos habla que se dan cuenta porque bueno, los reciben, nos dicen ahí la palabra del Señor, los naturales, o sea, las personas que vivían allí, en esa isla, se dan cuenta, bueno, se enteran que es la isla de Malta, y ahí los reciben bien, los reciben, le hacen un fuego, porque imagínense que la palabra ahí nos dice bueno, que llovía mucho y que además hacía frío. Imagínense que encima que llovían ya de por sí estaban mojados porque el barco se había hecho
pedazos, entonces cayeron al agua, bueno, imagínense, y encima, para colmo, frío. Eh, y bueno, mientras están preparando el fuego, Pablo también se pone a ayudar, ¿no? A preparar el fuego y dice que una víbora se le prende de la mano, o sea, lo muerde. Y claro, imaginemos, ¿no? Imagínense que las personas de aquel lugar, en un momento nos dice la palabra del Señor que eh, allí podemos leerlo nuevamente, allí en el verso 4 que dice, cuando las personas estas vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Claro, pensaron que era un malhechor, una persona mala, y ellos decían, cuán malvado debe ser que se logra escapar digamos, de la muerte, podríamos decir, se salva de ese naufragio, y cuando cae a tierra, otro peligro más. Dice, va a morir por esa mordedura. Y no pasó, no pasó. Dice que el apóstol tiró la serpiente de su mano, la tiró al fuego, y claro, y ellos seguían esperando no sé, que se hincha de su mano o que empezara a sentirse mal, y tampoco, cosa que no ocurrió. Y bueno, acá podemos ver este primer milagro, ¿no? Suceden más milagros, ¿no? Pero vamos a hablar de dividirlo en dos puntos en la lección de hoy, y podemos ver como primer punto cómo Pablo es salvado podríamos decir casi de algo, de una muerte segura, de algo mortal, ¿no? Porque vemos que incluso en el día de hoy muchas veces hay animales de este tipo que son venenosos y pueden ser bastante peligrosos para nuestra salud. Pero vemos que allí esta víbora no le hizo nada. Vemos este primer milagro y también vemos un poco la, la incredulidad o el asombro, podríamos decir, también de las personas de aquel lugar, ¿no? Como que se sorprendían ante este hecho. Y de esta manera es como que Pablo se fue empezando a dar a conocer, ¿no? En aquel lugar. Como que empieza a tener cierta fama, ¿no? Luego el segundo milagro, uno de los tantos milagros, ¿no? Pero digamos de mayor importancia también, podríamos decir, es cuando hay una persona, podríamos decir una persona poderosa de aquel lugar, que se llamaba Publio, tenía a su padre, a su papá, enfermo, y claro, y ver que él se curó de alguna manera, no sufrió de nada de eso, entonces Pablo accede a ir a verlo, y lo ve y dice la palabra del Señor que oró, le impuso las manos y esa persona sanó. Que esa enfermedad que tenía, esa fiebre también que tenía, se fue, y al poco tiempo, ya terminando el pasaje, nos dice que también había otras personas, ¿no? Que también se acercaban eh, a donde quedaron ellos, digamos, hospedados, y también venían, mejor dicho, otras personas de otros lugares, también con enfermedades, y nos dice la palabra, que también eran sanados y curados de todos sus males. Como conclusión podemos decir, en esta porción que hemos leído, que hemos tratado hoy, podemos ver cómo Dios obra, ¿no? Puede obrar en nuestras vidas. Vemos que Pablo, en todo su ministerio, ¿no? En toda su vida, en todos los viajes que hizo, las cosas que realizó, a todas
personas que tuvo oportunidad de hablarles de Dios, de predicarles, vemos que siempre eligió cumplir el propósito del Señor. Y es algo que nosotros debemos, como creyentes, si ya aceptaste a Cristo en tu corazón, debemos imitar, de hablar de Dios, de hablarle a las personas de la obra de Cristo en la cruz, ¿no? De compartirnos, de compartirlo, mejor dicho, con papá, con mamá, con algún amiguito, con nuestra familia, nuestros tíos, tías, primos, nuestros hermanos, nuestros compañeros también de nuestra escuela, de imitar a Pablo, ¿no? De no quedarnos con eso, ¿no? De que si hemos aceptado a Cristo, contarle lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Mejor dicho, compartir, podríamos decir compartir de lo que el Señor ha hecho a nuestras vidas y es algo que debemos, como decíamos, debemos imitar para que otras personas también escuchen la palabra del Señor. Y también podemos ver que el Señor puede hacer grandes milagros en nuestras vidas, ¿no? Vemos como Pablo fue curado, como no sufrió mal alguno, sobrevivió también a ese terrible naufragio, ¿no? Imagínense, y así en muchas ocasiones hubo lugares en que él fue tratado mal solamente por hablar de Dios, por hablar de la resurrección de Cristo. Muchos lugares no fue tomado bien que él hablase, que él pudiese predicar, incluso a veces llevándolo a la actualidad. También va a haber personas que se nos rían, que no nos crean, que quizás también nos traten mal, nos traten de locos, podríamos decir, y cuantas otras cosas, ¿no? Pero debemos hacer eso, imitar, ser imitadores, imitar como Pablo, a pesar de todo, de toda dificultad, él prefirió siempre eso, ¿no? De hacer cumplir el propósito que tenía el Señor con él. Así que, chicos, espero que puedan seguir leyendo este libro. Ya vamos casi terminando el estudio de este libro, así que hasta acá la clase de hoy, espero que les haya gustado y bueno, nos estaremos viendo muy pronto en un próximo video.